Hola, hoy vamos a explicar el ejercicio 5.34 corregido. Nos dice que considere el sistema de la figura 5.54. El bloque A pesa 45 newtons y el bloque B pesa 25 newtons. Una vez que el bloque B se pone en movimiento hacia abajo, desciende con rapidez constante. Calcule el coeficiente de fricción cinética entre el bloque A y la superficie de la mesa y ve un gato que también pesa 45 newtons se queda dormido sobre el bloque A. Si ahora el bloque B se pone en movimiento hacia abajo, ¿qué aceleración, magnitud y dirección tendrá? Para resolver este tipo de ejercicios, lo primero que debemos hacer es el diagrama de cuerpo libre. Tenemos que para el bloque A existe una fuerza de tensión que está empujando el sistema hacia la derecha, de izquierda a derecha. La fricción, que es esta fuerza que se opone a este movimiento. La normal, que es vertical hacia arriba porque está apoyado sobre una mesa. Y por supuesto el peso de A, del bloque. Para el bloque B tenemos que solo existen fuerzas en Y, como podemos ver, por lo tanto tenemos que esta tensión es igual a esta tensión, porque son del mismo cable. Y el peso de B, pues evidentemente, porque está colgando acá. Listo. Entonces, vamos a identificar los datos que tenemos, que es el peso de A y el peso de B, y qué ley de Newton aplicar. Vemos que el ejercicio dice que desciende con rapidez constante, por lo tanto, no hay aceleración. Por lo tanto, la ley que usaremos es la ley de la inercia, que es las fuerzas, sumatoria de fuerzas igual a 0. Para el bloque A, tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es la tensión menos la fricción, y esto es igual a 0. Despejando un poco y operando acá, tenemos que tensión es igual a fricción, pero la fricción es igual al coeficiente de fricción cinético por la normal de A. Entonces tenemos nuestras primeras ecuaciones en X para el bloque A. En Y tenemos que la normal menos el peso del bloque A es igual a 0. Por lo tanto, tenemos que la normal es igual al peso del bloque A. Para el bloque B tenemos que no hay fuerzas en X, o la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la tensión menos el peso del bloque B va a ser igual a 0. Por lo tanto, la tensión va a ser igual al peso de B. Estas tres ecuaciones nos ayudarán a resolver el apartado A. Nos preguntan por el coeficiente de fricción del bloque A y la mesa. Entonces tenemos que la tensión, voy a hacer las operaciones de la respuesta en rojo, la tensión es igual al coeficiente de fricción cinético por la normal del bloque A. Pero la normal del bloque A es igual al peso de A. Entonces tenemos que la tensión es igual al coeficiente de fricción por el peso del bloque A. Pero también tenemos que la tensión es igual al peso del bloque B. Por lo tanto, tenemos que el peso del bloque B es igual al coeficiente de fricción por el peso del bloque A. Operando acá un poco, tenemos que el coeficiente de fricción cinético es igual al peso del bloque B sobre el peso del bloque A. Por lo tanto, el coeficiente de fricción cinético va a ser de el peso del bloque B, que son 25 newtons, sobre el peso del bloque A, que son 45 newtons. Y esto nos da como resultado el siguiente coeficiente: 0.55 es el coeficiente de fricción cinético. Y esta sería la respuesta para el apartado A. Ahora para el apartado B nos preguntan y nos dicen que un gato que también pesa 45 newtons se queda dormido sobre el bloque A. Acá podemos ver al gatico dormido sobre el bloque A. Si ahora el bloque B se pone en movimiento hacia abajo, ¿qué aceleración, magnitud y dirección tendrá este bloque B?
Entonces ahora sabemos que la velocidad no es constante porque nos están pidiendo hallar una aceleración. Entonces la ley que ahora usaremos para resolver este ejercicio es la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a la masa por la aceleración. Entonces nuevamente planteamos nuestras ecuaciones en base a esta segunda ley de Newton. Para el bloque A, las fuerzas en X, bueno, note que ahora el bloque A no pesa 45 newtons, sino que pesa 90 newtons, porque el gato pesa lo mismo que el bloque. Entonces sería 45 más 45, que son 90 newtons el peso del bloque A, del conjunto del gato y el bloque. Ahora sí, tenemos que la tensión menos la fricción es igual a la masa A por la aceleración. Y tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la normal menos el peso de A, y esto va a ser igual a 0 porque vemos que en el eje Y nos está moviendo. Ahora para el bloque B, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y es que la tensión menos la tensión más el peso de B es igual a la masa de B por la aceleración. Recordemos que la tensión es negativa porque se opone al movimiento. Tenemos las siguientes ecuaciones y tenemos dos incógnitas. Tenemos que no sabemos la aceleración y tampoco sabemos las masas, por lo cual podemos hacer la siguiente operación de cancelación, que es la siguiente. Tensión menos fricción es igual a masa de A por A, y menos la tensión más el peso de B es igual a la masa de B por la aceleración. Podemos cancelar estas tensiones de acá al sumar estas ecuaciones con incógnitas. Entonces nos queda que una nueva ecuación, que es fricción más el peso de B es igual a la masa de A más la masa de B por la aceleración, cuando se saca factor común de la aceleración. Masa de A más masa de B. Nos están pidiendo hallar la aceleración, por lo cual la aceleración es igual a la fricción que se opone al movimiento, por eso es negativa, más el peso de B sobre la masa de A más la masa de B. Estos datos sí los podemos calcular. La masa de B, la fricción, la podemos calcular ya que tenemos el coeficiente de fricción y la normal de A. Tenemos este dato ya y nos falta calcular las masas. Entonces vamos a calcular esos datos a continuación con este color. Entonces la fricción va a ser igual al coeficiente de fricción cinético por el peso de A, que es igual que la normal. Peso de A. Entonces la fricción es igual a 0.55 por el peso de A, que son 90 newtons. Entonces, tenemos que estos son 90 newtons. Y esto nos da 49,5 newtons. El peso B lo tenemos y ahora vamos a hallar la masa de A y la masa de B. Tenemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Por lo tanto, si queremos encontrar la masa, el peso de A sobre la gravedad será igual a la masa y el peso de B sobre la gravedad será igual a la masa. Por lo tanto, el peso de A, que son 90 newtons, sobre 10 metros por segundo al cuadrado, nos da 9 newtons de peso, y aquí el peso de B, que es 25 newtons, sobre la gravedad, nos da que son 2.5 kilogramos.
Qué pena, acá me equivoqué, son kilogramos la masa. Kilogramos. Bueno, tenemos los tres datos faltantes, que eran las masas y la normal. Entonces tenemos que la aceleración es igual a la fricción negativa, o sea, menos 49,5 newtons, más el peso de B, que son 25 newtons, sobre la suma de las masas, que son 9 kilogramos más 2.5 kilogramos. Note que esta fracción nos va a dar una aceleración negativa, es decir, en el sentido hacia abajo. Y esta operación nos va a dar lo siguiente. Menos 49.5 más 25 sobre 9 más 2.5. Eso nos da una aceleración de menos 2.13 metros por segundo al cuadrado. Y esta es la solución del segundo ejercicio. Muchas gracias.